mucho comentario hoy va a estar centrado en lo que puede haber pasado en la Cámara de Diputados en función de estas discusiones, estos debates, esta sesión que terminó en muy malos términos, pero yo te diría que eso es parte de algo superficial, creo que hay algo sí, desde el punto de vista de cómo se están estructurando las relaciones políticas en la Argentina. Hay un hartazgo de buena parte de la oposición, así, todos los libertarios. Lo sucedido en los últimos días con gente que fue detenida y llevada a una cárcel de máxima seguridad como la de Cieza, por arrojarle excremento en la puerta del domicilio del diputado Esper, más una cartelería adicional, con el dato de 4 personas más detenidas también en el día de ayer, la mayoría de ellas mujeres, ha generado un enojo importante en amplios sectores de la política. Y hay un hartazgo desde el punto de vista de los métodos y de las formas de, efectivamente, del mundo libertario, de trasuntar la política, que termina siendo muchas veces funcional a algunas justificaciones, porque estos enojos y estas exposiciones se sobreutilizan en desmedro de la política en sí, y muchas veces los análisis terminan siendo definitivamente parciales, con imágenes, con fotos, y, y demasiado tendencioso para el gusto de cualquier persona que le guste mirar de alguna forma la realidad. Lo concreto es que la situación de deterioro en términos de algunos derechos civiles está cada vez más complicada en la Argentina. Y en el caso de la Cámara de Diputados de ayer, insisto, si bien muchos medios se van a querer quedar con esa foto, lo que también hay que ponderar es que se logró un acuerdo como para que efectivamente las comisiones que vienen pisadas en el tratamiento de algunos temas, como puede ser el Garrahan y la cuestión de la jubilatoria en la Cámara de Diputados, finalmente con el pleno del cuerpo logre tal magnitud los votos como para que obligue a esas comisiones a funcionar, que es lo que venía sucediendo con el, la instancia de planchar, de establecer estrategias de no funcionamiento de parte de aquellas presidencias que son manejadas por libertarios o aliados, como pasó antes de ayer en la Cámara de Senadores de la Nación. Todo ese malestar se da en un contexto de una situación financiera que precisamente no es la mejor, la situación del dólar que todos los días viene creciendo en lo que va de la semana de a 20 pesos, que puede parecer poca plata, que está dentro de la banda, recordemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, establece la banda cambiaria en este nuevo régimen entre 1.000 y 1.400 pesos, podría afirmarse que está lejos de los 1.400 pesos, con lo cual tiene todavía un resto, pero no debe dejar también de ponerse en verdadera dimensión que no son pocos los actores del mundo financiero que están llevándose los dólares de la Argentina, y eso te deja en una situación de inestabilidad que lo que hoy parece lejos, como es esta banda de este dólar de 1.255 de cara a los 1.400 que establece el acuerdo con el fondo, no necesariamente esté tan lejos. Ese nivel de deterioro se va profundizando con otra serie de medidas o con otra serie de situaciones en la macroeconomía que no le dan efectivamente al gobierno una fortaleza eh, que tal vez desearía para esta instancia de cara a un año electoral. Miguel, mire que tratamos de enfocarnos en algunos temas, tratamos de más o menos tener guionado
día tras día, pero la realidad supera, Sí, ¿no? A la sí, agenda. El día de ayer usted sí, me hacía recordar que, o me dejaba la tarea que le recuerdo el día de hoy de hablar de sí, Rosario, la intendencia y demás, y el día de ayer un gobernador peleándose por una alicuota que se va a cobrar en Mercado Libre, directamente acusando a Galperín de querer hacer cualquier cosa con Mercado Libre y demás. ¿Cómo nos supera día a día la cuestión santafesina, no? sí, 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 para un guión de Netflix o de Amazon. Yo lo único, digo, la pelea con Mercado Libre uno puede bancarla desde el punto de vista de lo que supone, porque tiene mucho de épica, si se quiere, ¿no? El Estado peleándose contra una corporación que reclama reducción de impuestos respecto de un Estado soberano, un Estado provincial que tiene su soberanía en términos de, o su potestad, por decirlo de alguna manera, en términos del cobro de impuestos en un Estado federal. Esa pelea a uno le puede parecer interesante desde ese punto de vista y ver cómo se va encuadrando la disputa. El problema es que son las sobreactuaciones en el gobierno provincial, que cada vez quedan más expuestas. Digo esto porque la acusación, el golpe, el contragolpe de parte del gobernador fue que, y de las autoridades provinciales, que habían detectado que muchas operaciones del narcomenudeo, cuando hacían los operativos, se encontraban postnes de Mercado Libre para realizar el pago. Y a partir de allí poner un manto de sospecha sobre lo que la actividad de Galperín. Yo, honestamente, no tengo elementos para decir si eso no, si en qué medida eso lo favorece a Galperín o no, porque uno efectivamente desconoce toda esa circunstancia. Lo que sí creo es que si el Estado santafesino descubrió, porque esto es el Estado, no es un gobierno, si el Estado santafesino descubre a través de sus investigaciones, decomisos y en la práctica de las cuestiones de la seguridad, descubrió con determinado nivel de gravedad que esto estaba sucediendo, bueno, tendría que haberse notificado, me parece, con cierta antelación. Tendría que haberse dado a conocer de otra manera, porque si no parece una cuestión de un berrinche de vos me decís una cosa y yo te contesto Ujú. otra. Y por lo tanto pierde credibilidad la palabra hasta del propio gobernador. En ese sentido, insisto, no digo que no, probablemente no esté sucediendo lo que el gobernador dice, lo que digo es que exponerlo al gobernador a esas situaciones, jugar ese pleno que supone la figura de un gobernador para algunas cuestiones, no sé si le hace bien a la política santafesina. Insisto, siempre estoy a favor de cualquier medida que sea ponerle límites a este tipo de corporaciones, porque el Estado surge como un valor filosófico, esto lo planteo, como un sentido de cuidado de la comunidad, como un sentido de autopreservación de una idea de comunidad. Mientras que el mercado no, el mercado lo mueve solamente el afán del lucro y nada más. Por lo tanto, en esa construcción de valores, uno siempre, con personajes como Alperín, siempre tiene la tentación de estar del lado de quien represente los intereses del Estado, porque además es votado y es legitimado por el voto popular. El punto es cuando vos lo sobreactúas a eso y ahí es donde perdés, no digo legitimidad, pero sí perdés cierta credibilidad que a la larga te hace perder legitimidad. Eh, Con respecto al tema que dejábamos pendiente ayer, algo cortito, porque ya la semana pasado, sí. con la potencia que vos decías recién, ¿no? Pero nosotros habíamos comentado, a partir de lo que había hecho el domingo, el gobernador, de exponer un mapa con muchos rojos que tenían que ver con todas las comunas donde habían ganado los candidatos de Unidos, y eso era una especie de reivindicación del trabajo de Unidos. Nosotros lo relativizábamos y explicábamos que el problema de eso es que estabas tomando, en términos de análisis político, digamos, estabas tomando como una unidad, una cuestión, como un solo territorio de la provincia, cuando en realidad lo que tenés adentro son algo así como 365 comunas y municipios, lógicas distintas, con lógicas electorales donde no necesariamente eh, significa o representa lo que el gobernador quería
poner. Bueno, vino la respuesta de alguna manera, que también puede ser relativizada, pero a través de un trabajo del periodista Leo Richarino, se tomó el trabajo el hombre de contar los votos en cada una de esas comunas, en cada uno de esos municipios, en términos de cargos, recordemos, para cargos ejecutivos y legislativos, y llegó a la conclusión de que la fuerza política que más votó no fue precisamente eh, la gente de Unidos, que anduvo alrededor de los 322.000 votos, sino que fue el peronismo, que sumado sacó 400.000 votos. Con lo cual, de alguna forma, el dibujo o el armado de los números se contestó con otro armado de números, queda también una verdad que de alguna manera es relativa y que potencia la debilidad o que demuestra la debilidad del argumento del gobernador, que tuvo sí mucha potencia en los medios locales, en los medios nacionales, que se ocuparon lunes y martes de decir que el gobernador había sido un claro ganador y demás. Nosotros habíamos dicho que le había ido bien, pero que tampoco era una situación tan marcada porque volvía a darse una situación de confirmar la pérdida de nada más ni nada menos de 500.000 votos. Bueno, a partir de ese trabajo que comentábamos recién, ya no se habla de que se perdió 500.000 votos, sino que estamos hablando de una pérdida de 600.000 votos o más. Y eso me parece, insisto, que a la gente de Unidos a nivel provincial y mucho más a la gente de Unidos a nivel local en el Rosario, debe hacerlo reflexionar, ¿no? Exactamente. Miguel, por último, lo que tiene que ver con el día de ayer, la Cámara de Diputados, lo marcaste medio al pasar, pero el día de hoy me parece que Sí, va a seguir teniendo rebote. La sí. cuestión Esper, la cuestión Milman, que sigue siendo un tema Uh-huh. muy escabroso. Me parece que habrá que seguir muy de cerca estas cuestiones, porque esa violencia que marcaste, que está en las calles, detenciones y demás, se está trasladando al Congreso Nacional con algunos escarceos. Me parece que también habrá que la dirigencia empezar a tener otro tipo de actitudes. ¿Por dónde Sí, pasa la cuestión del día de indudablemente. ayer? Sí, puede ser que haya que tener otra templanza. También uno siempre, a ver, cuando al dirigente político se le debe exigir otra templanza, el tema es hasta dónde llegas con esa templanza cuando están pasando las cosas que pasan. Digo, para algunos dirigentes políticos que estaban ayer en ese recinto, probablemente las personas que están detenidas sean personas cercanas, conocidas, y es muy difícil tolerar desde ciertos lugares institucionales que esté pasando lo que está pasando en cuanto a la calidad de vida democrática. Pero ya no hablamos de un presidente que grita, hablamos de política que hace de la provocación el desapego a cierto acuerdo tácito que se había establecido entre todas las fuerzas políticas, te diría que hasta el PRO incluido, de no afectar ciertas cotidianidades, digamos. Muchas veces la disputa era entre dirigentes, formas. Estamos hablando que el PRO implementó en la Argentina el lawfare, pero no se metía ya a niveles de no garantizar la libertad de las personas. Tienen en el ropero y no tan ropero la situación de Maldonado, por ejemplo, que nunca le pudieron dar una respuesta convincente a la sociedad de lo que había pasado. Y él en el ropero lo que pasó con el Garda San Juan, con la impunidad de que le garantizó la justicia a Mauricio Macri con el tema de las escuchas a familiares. Y tienen un par de, insisto con la idea, de muertos más en el placar. Pero vos no tenías esa sensación de el miedo que empieza a plantear a algunos ciudadanos y ciudadanas comunes a la hora de pararse frente a algunas cuestiones. Y me parece que hemos dado un paso más grave todavía, estamos dando pasos más graves con el amparo de dos o tres personajes nefastos, uno como es Patricia Bullrich y la reivindicación de su violencia, y algunos personajes tal vez un poco menores como puede ser Esper, que hacen de la provocación su estilo de visibilización pública. Es cierto que hay que tener templanza, es cierto que hay que mostrar otra cosa, pero también son seres humanos, e insisto, me parece que empieza a tallar una discusión
de qué se hace con estas cuestiones. Lo vengo escuchando en muchos de los periodistas que son atacados, y tanto varones como mujeres, de parte de Javier Milei, fundamentalmente mujeres. ¿Y qué se hace con ese nivel de violencia? Si se responde con el mismo tono para mostrar fortaleza, si se lo deja pasar para demostrar, si se quiere, una fortaleza más tipo zen, una fortaleza desde otro lugar, o si se buscan respuestas institucionales. Lo que pasa es que muchas veces las respuestas institucionales tardan en llegar, no tienen tanto efecto, y la cosa va pasando. Entonces me parece que en ese sentido hay una especie de dilema en muchos sectores de la sociedad argentina de qué hacer efectivamente con esa violencia, cuando todavía hay sectores que parecen dispuestos a seguir tolerándola. Y no hablo del núcleo duro, de que puede ser un 20%, 20 y pico por ciento de libertarios que puede haber hoy en la Argentina. Hablo de un entramado social que, en función de su flagrante antiperonismo, aceptan que pasen este tipo de cosas sin más. Bueno, me parece que hay ese tiempo lentamente se va acortando, y me parece que habrá que alumbrar otro tipo de estrategias para vivir de alguna manera en una comunidad más tranquila de cara a lo que viene. No Miguel, sé cómo se hace, no sé cómo se hace, pero me parece que hay que hacerlo, básicamente. exactamente. Eh, eh, Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. un abrazo, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel